Hoy vamos a iniciar un nuevo libro. Vamos a estar en Tito capítulo 1. Muy bien, vamos a leer Tito del 1 al 5. Y vamos a ver si vamos a avanzar en algunos versículos. Vamos hoy especialmente a dar la introducción a Tito. Entonces, si ya estás ahí conmigo, Tito capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corriges lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar y pedirle que el Señor nos ayude en esta mañana. Gracias por amarnos, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos empezar un nuevo libro y te pedimos de tu ayuda. Te pedimos que trabajes en nuestros corazones, que tú hables a nuestra alma, a nuestra vida, y haz lo que tú quieras hacer en nosotros. Queremos entregarnos hacia ti, queremos honrarte, glorificarte. Te damos gracias, Padre, por este nuevo estudio y te pido que nos ayudes, por favor. Gracias también por tu fidelidad hacia nuestra vida, a nuestra familia. Gracias por lo bueno y misericordioso y fiel para con nosotros. Y ayúdanos también a ser fiel a ti, fiel a nuestra familia, fiel a tu palabra, y ayúdanos a ser conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos terminado, hemos agarrado primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Vimos en segunda de Timoteo, Pablo escribe a Timoteo 2 cartas. Pero al parecer, primero va primera de Timoteo, luego Tito y luego segunda de Timoteo. Entonces estamos yendo un poco fuera de orden, no cronológicamente, porque Pablo, va a ser ejecutado en segunda de Timoteo, lo vimos. Entonces Tito va antes de segunda de Timoteo. Entonces, el autor acá, vemos al principio, es Pablo. La carta de Pablo se considera una de las cartas pastorales, tanto como Timoteo, como Tito. Hay varias cartas junto, con las otras dos cartas. Tito tiene mucho en común en primera de Timoteo. Vamos a ver también las características de la iglesia, que lo hemos visto en primera de Timoteo. Vamos a ver sobre falsas enseñanzas, falsa doctrina, que Pablo lo ha estado mencionando con Timoteo y también lo va a estar mencionando acá en Tito. La fecha que se escribió probablemente fue escrita del 63 al 66 después de Cristo. En el año 67 se escribe segunda de Timoteo. Ahora, ¿quién fue Tito? La verdad es que sabemos muy poco sobre Tito. Vamos a ver en algunos versículos que nos habla acerca de él. ¿Por qué no vas conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 1 y 3? Tito no aparece en el libro de Hechos, pero sí estuvo con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Así que si alguien me podría ayudar, por favor, en leer Gálatas capítulo 2, verso 1 al 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo,
con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces vemos acá, Tito acompañó a Pablo y a Bernabé en el concilio de Jerusalén, lo que encontramos en Hechos capítulo 5. Y ellos estaban resolviendo realmente el asunto sobre la circuncisión. Vemos acá, Tito era griego, en otras palabras, era un gentil. ¿Qué es un gentil? Vemos, gentil es, o sea, no es judío. Todo lo demás, realmente, nosotros somos gentiles. Todo aquello que no es judío es gentil. Entonces vemos, Tito era griego, era un gentil. En Tito 1:4, Pablo habla de Tito, acerca de Tito y dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos que Pablo lo consideró como verdadero hijo en la fe. Es probable que Pablo introdujo a Tito la fe en Cristo, tanto como lo hizo con Timoteo, lo hace también con Tito. Tito fue un líder de la iglesia primitiva, un compañero del apóstol Pablo y un fiel siervo del Señor. ¿Pueden ir conmigo, por favor, a 2 de Corintios capítulo 7, versos 6 y 8. Pablo envió a Timoteo hacia Éfeso. Acá está enviando a Tito a varias partes también. Lo está enviando en esta carta especialmente a Creta, y muchas veces en situaciones difíciles. Acá en Segunda de Corintios, Pablo tenía una preocupación por la condición de la iglesia en Corintio en su tercer viaje misionero y envía a Tito. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 7, versos 6 al 8. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Hasta ahí está bien. Vemos acá Pablo en su contexto envía a Tito para dar seguimiento a una carta de reprensión a a la iglesia de Corinto. Va y luego se reúne realmente con Pablo en Filipos y le da un buen informe del ministerio en Corinto. Al parecer Tito tenía una manera de poder hablar que los corintios sí le hicieron caso. Tito debió ser confiable y responsable, ya que Pablo lo designó para dirigir las obras en Corintio, tanto en Creta como también en Dalmacia. Más adelante, en 2 de Corintios 8:3, Pablo dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Entonces vemos, él dice, es mi compañero, es el que está trabajando conmigo. Habla bien, especialmente de Tito. Tito también tenía un gran afecto genuino por la iglesia. Pueden ir conmigo ahí mismo en 2 de Corintios, pero capítulo 7, verso 14 y 15. Y acá encontramos a Tito un buen ejemplo a seguir. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriamos, ¿sí? Nuestro gloriarnos con Tito de su verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo nos recibisteis con temor y temblor. Entonces vemos, Tito tenía un gran afecto realmente por la iglesia. En 2 Corintios 8, 16, 17 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito
la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Tito es un buen ejemplo de seguir. El compromiso de Tito con la verdad era evidente. Él predicaba la verdad del Evangelio. El fervor que tenía en la difusión del Evangelio y el amor entusiasta por la iglesia. Y todo creyente necesitamos tener como eso también de Tito. Era un fiel ministro, tanto como Timoteo. Ahora Pablo presenta a Tito también. Amaba a la iglesia y también amaba hablar la verdad, el Evangelio. Es un buen ejemplo a seguir. Quizás no quería hacerlo al principio, pero tenía que hacerlo. Amaba la verdad, amaba también a la iglesia. Y cada uno de nosotros, muchas veces Dios nos manda y nos llama al ministerio. Una de las cosas que necesitamos hacer y tratar en nuestro corazón es amar a Dios con todo nuestro corazón, el alma, la mente, las fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar la iglesia. La iglesia no es perfecta. Pero Jesús ama a la iglesia, Jesús nos ama. Entonces es un buen ejemplo de seguir Tito. El propósito de la carta. La carta de Pablo contiene instrucciones para su ministerio en Creta. La iglesia ya había sido plantada. Algunos creen que cuando fue en Hechos capítulo 2 la venida del Espíritu Santo, algunos cretenses estaban ahí y luego fueron y abrieron realmente la iglesia, pero aún no habían nombrado líderes. Tito fue enviado para poner orden. En Tito 1:5, ya siempre que digo primera de Timoteo, segunda de Timoteo, primera de Corintios, ya parece que también sigo en Tito, pero es Tito 1:5. Acaba el propósito. Y él dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corriges lo deficiente y establezcas anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, él es enviado para poner orden. Ciertamente la iglesia le pertenece a Cristo y es bueno realmente que tengamos líderes. Y ahora se preguntarán, ¿y por qué realmente no tenemos líderes? Vamos a ver realmente las características de los líderes. Nuevamente lo vimos en primera de Timoteo. El carácter es muy importante. Nuestra vida, más que el talento, más que las cosas que nosotros podemos hacer, el carácter es importante. El carácter es algo de tu propia mano. Y necesitamos cada uno de nosotros, ejercer nuestro carácter, hacer más realmente como Cristo, como Él es. Luego dice, también ese es uno de los propósitos, poner ancianos en la iglesia. También la iglesia en Creta luchaba con falsos maestros. En Tito 1:10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente de la circuncisión. El encargo de Pablo a Tito era la predicación. Eso era un aspecto muy importante para Tito, la predicación. Habían problemas causados por falsos maestros. La cultura misma planteaba un gran problema. Y por eso Pablo hace una descripción en Tito 1, verso 11 al 14. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces vemos acá, esto revela una cultura propensa al engaño, en la brutalidad y también el exceso que estaba viviendo la iglesia de Creta. Entonces vemos, había varios propósitos, poner líderes y también corregir falsa enseñanza. Y es por eso que muchas veces motivamos como a estar leyendo la Biblia, lo hacemos verso a verso, porque de esta manera vamos conociendo la verdad
y muchas veces es como sacar la mentira que a veces hemos creído y realmente meter la verdad, o sea, la verdad de Dios en nuestra vida. Hay algo que está sucediendo en nuestra mente, se llama metanoia, estamos arrepintiendo, o sea, sacando cosas que no sirven o basura y metiendo algo más en nuestra mente y en nuestra vida, y es la verdad de Dios, el Evangelio. Luego, lo que vamos a ver, especialmente en Tito, así en resumido, es que Pablo le recuerda a Tito su misión. Vamos a verlo también, señales de la sana doctrina, señales de comunidad cristiana y sus saludos finales, que es típico en Pablo. Ahora sí, empezamos con Tito capítulo 1. Eso solo fue la introducción. Entonces, pero vamos a ver, dice Pablo, siervo de Dios. Acá, cuando dice siervo de Dios, es el único lugar que lo vemos acá. Siempre Pablo dice siervo de Jesucristo, pero aquí dice Pablo, siervo de Dios. Pablo estaba bajo la autoridad como siervo o esclavo de Dios. La palabra siervo es la palabra doulos, que es esclavo por amor. Pablo no hacía lo que quería, sino lo que Dios quería. Vemos que cuando Jesús se aparece a Pablo, Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Pero luego él dice, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba sometido realmente a Dios. Y esa es una buena oración para nosotros todos los días. Señor, ¿quién eres tú? Quiero conocerte más, qué es lo que has hecho por mí. Quiero conocer de tu amor, de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia. Pero aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Necesitamos, este es un buen ejemplo realmente para, seguir, someternos a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que realmente Dios quiere? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Su palabra lo dice. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Pues su palabra dice cuál es la voluntad de Dios. Puedes escribir en tu celular cuál es la voluntad de Dios y escribes cuál es la voluntad y ahí te va a salir varios textos. La voluntad de Dios es la santificación, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos a Dios en todo y por todo, y hay varios más, pero hay una voluntad específica para cada uno. Yo quiero seguir a Dios. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Lo vas a encontrar en su palabra. Conforme vas avanzando y vas leyendo tu Biblia, vas encontrando cuál es su carácter, qué es lo que Él quiere. Y Pablo ora especialmente por ellos. Pablo ora realmente por muchas iglesias. Y acá, en Colosenses 1, él está orando especialmente por la iglesia en Colosenses. Colosenses 1, 9 al 14. Si pueden ir conmigo ahí, por favor. Y esta es una buena oración que tú puedes hacerlo para tus padres, para tu familia, para tu esposa, para tu esposo, para tu iglesia, para tus hijos, para ti mismo. Es una buena oración que tú puedas hacerlo. Es bíblico y Dios va a responder a estas oraciones. En Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Queremos saber la voluntad de Dios y podemos pedir a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Luego dice, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Queremos llevar buenos frutos, queremos estar creciendo en el conocimiento de Dios. El 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Necesitamos poder para ser conforme a la voluntad de Dios. Una cosa es saber la voluntad de Dios, otra cosa es que yo quiera hacer la voluntad de Dios. Porque también podemos hacer como pedir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y luego Dios nos dice, y luego, ok, solo quería saberlo, pero yo voy a otro camino. Necesitamos el poder también para poder hacerlo. Entonces acá Pablo ora a los colosenses que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que puedan llevar fruto. Los frutos
a través de los frutos Dios es glorificado, y también el poder para poder hacer su voluntad. Y es una buena oración que nosotros podemos hacerlo también para nuestra familia, para nosotros mismos. El verso 2 dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Abre tu Biblia y vas a conocer realmente cuál es la voluntad de Dios. Y luego podemos pedir a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Entonces dice Pablo, Pablo, siervo de Dios, y luego dice apóstol de Jesucristo. Pablo ejercía autoridad como apóstol de Jesucristo. Apóstol significa uno enviado. Pablo era un mensajero enviado para cumplir una comisión especial por Cristo Jesús. ¿Y cuál era? Era hablar el Evangelio, predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, dar a conocer la fe en Jesucristo. Todas estas verdades que encontramos en su palabra. Vemos que Pablo lo conocía, lo encargó a Timoteo, ahora se lo está encargando también a Tito. Luego dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Pueden ir conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1, verso 4. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Efesios 1:4. Sí, por favor. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos, los escogidos de Dios son aquellos que han confiado en Jesucristo para su salvación, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Luego dice, y el conocimiento de la verdad que es según piedad. La verdad del Evangelio cambia una vida de impiedad en una vida de santidad. En Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para la salvación, pero también nos hace vivir vidas piadosas. La piedad es mi devoción a Dios. Algunos otros lo han dicho, es como parecernos más a Cristo, llegar a ser más como Cristo. Al parecer, acá en Creta, habían muchas personas, como muchos miembros actuales también, que profesan, o sea, ser salvos, pero su vida no refleja realmente esa profesión. Entonces, el Evangelio sí transforma vidas, cambia completamente, nos trae para salvación, pero también nos conduce para la piedad, mi devoción a Dios, ser más como Él, va afectando realmente nuestra vida. Luego, en el verso 2 dice, y en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Acá la esperanza de vida lo encontramos también en Primera de Pedro, una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3, si pueden ir conmigo ahí, por favor. ¿Alguien podría leerlo? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Es Primera de Pedro? Ajá, también está hablando sobre la piedad, es un buen versículo también. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Vemos esto es una esperanza para el futuro. Lo abrazamos mediante la fe, creemos, en ello. Hemos nacido de nuevo, tenemos una esperanza viva, tenemos seguridad del futuro por las promesas de Dios. Entonces, si hemos nacido de nuevo, tenemos esa esperanza. Eso nos ayuda a trabajar. Vimos la semana pasada segunda de Timoteo y Pablo dice los que aman su venida. Vemos en segunda de Corintios capítulo 5, esta tienda. ¿Por qué no vamos para ahí? Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1, nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecho de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Muy bien, cuando está hablando acá sobre el tabernáculo, se está diciendo nuestro cuerpo. O sea, este cuerpo cada vez se está deteriorando. Cada vez veo y hay más arrugas, cada vez veo y es como, se dicen que cuando uno duerme está como reluciente, pero yo veo y es como, no pasa realmente en mí. Vamos, decayendo cada vez más, vamos pasando los años. Y Pablo dice, Pablo dice aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshaciere, tenemos un Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuestro cuerpo va a cambiar, va a ser transformado. Solamente es algo prestado, se va a quedar realmente aquí y los gusanos lo van a comer. Pero nosotros vamos a ser transformados. Los cristianos ya no estamos hablando como muerte, sino a una vida mejor. Lo mejor no es vivir acá, tener las mejores cosas y vivir bien acá, si nuestro final o nuestra eternidad va hacia el infierno o a otro lado. Hay una esperanza en ello. Vamos a ver a Jesús. Cada creyente, cada uno que ha creído en Jesús, tenemos una esperanza. Lo mejor está por venir y no se encuentra acá. Podemos disfrutar la vida acá, podemos gozar la vida acá, aún los sufrimientos o todas las cosas, la podemos vivir acá. Este cuerpo es temporal, pero vamos a ir hacia donde está Jesús. Y tenemos esta esperanza. Y esa esperanza nos invita a servir, a glorificar a Dios, a decir cosas como sí, a decir cosas que no. Y apartarnos para Él nos ayuda. Tenemos esta esperanza, una esperanza viva. Que sabemos que lo mejor, no se encuentra acá, sino está por venir. Si tu esperanza está acá, tener las mejores cosas acá, Pablo dice, miserable de nosotros si solamente esperamos en esta vida. Pero si esperamos en un Dios eterno, que Él vamos a ser transformado, eso nos motiva a poder servirle, a poder glorificarlo, porque tenemos esa esperanza en Él. Entonces dice, la esperanza viva, el cual que Dios, la cual Dios que no miente. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces vemos acá, Dios no miente. Todas estas promesas que Dios ha dado en sus promesas podemos aferrarnos a ello. En primera de Juan 5:11-12 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos esta esperanza de tener vida eterna en Jesucristo.
En realidad todos vamos a tener vida eterna. Si ustedes han visto las películas de Marvel, y hay una película que realmente hablan sobre vida eterna y todos quieren realmente tener vida eterna, pero en realidad sí la vamos a tener con Cristo o sin Él, la vas a tener. Y cada decisión que vamos tomando en esta vida sí va a, ¿cómo decirlo? ¿Cómo? Ajá, exacto, esa palabra que no la puedo decir. En el futuro, ¿a dónde quieres estar? Hoy tomas esa decisión. Entonces cada día estamos tomando esa decisión. Sí vamos a vivir, eternamente, pero ¿quieres vivir con Él o quieres vivir sin Él? Vivir sin Él es oscuridad. Realmente estar viviendo sin Él. Aún cada uno de nosotros quizás ha vivido acá y ha conocido muchas cosas. Yo he vivido muchas cosas también, mucho dolor y a veces sombra y oscuridad, que es una vida sin Dios. No tienes esperanza, no tienes propósito y sientes, que vas a morir. Vivir la vida sin Dios es oscuridad, es destrucción, te conduce a la muerte y al infierno. Pero vivir con Cristo, ¿qué te ha hecho Cristo? ¿Qué te ha hecho Dios? Él dice que sale el sol sobre buenos y malos. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué malo nos ha hecho Dios? Nada. Nos sigue amando y a pesar de cómo somos, nos sigue amando y nos sigue buscando. Entonces, yo quiero realmente vivir con Él. No quiero alejarme de Él, sino vivir con Él. Muchos han vivido, no debía ser así, pero muchas veces han llegado hasta lo más bajo. Pero ahí han conocido realmente al Señor. A veces Dios los deja, no tiene que ser así. Pero muchas veces nosotros por nuestra terquedad no. Y Dios nos anda llamando, pero no, y vamos más profundo. Y ya sentimos todo esto y luego Dios nos salva. Y es como, ¿a quién más vamos a amar? ¿A quién más vamos a servir y a glorificar sino a Jesucristo? Que nos ha amado, que nada malo nos ha hecho, que nos ha dado su gracia. Su gracia es, darnos lo que no merecemos. Todos merecemos el infierno, la muerte, pues somos pecadores. Pero Él nos ofrece vida eterna si creemos en Él y tenemos seguridad en sus promesas. No porque lo digo yo, sino porque lo dice su palabra. Y es la palabra de Dios y es la autoridad de Dios. Él dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. Necesitamos, es así de simple, pero así de complicado también es. Es como, recuerdo que yo crecí en una iglesia católica y siempre es como necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Y yo pensé que con mis buenas obras iba a realmente tener, salvación. Pero luego cuando vengo al cristianismo es que necesito nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Creer en Jesucristo. No pasó de la noche a la mañana, fue un proceso en mi vida. Porque siempre me enseñaron, necesitas hacer las cosas, necesitas luchar por ti mismo. Y yo pensaba en eso también, necesito luchar realmente por mi salvación. Pero no es que tampoco no hagamos nada. Es como necesitamos responder bien a ese amor, creer en Jesucristo. Es lo que Él hizo en la cruz, poderlo verlo. Pasó mucho tiempo dentro de mi mente porque luchaba realmente con ello. Es como Él murió por mí, aún siendo pecador. Entender eso. Y luego es como apartarme para Él, responder bien. Él murió por mí. Yo fui malo, yo merecía el infierno, pero Él ha dado vida. Me ha trasladado de muerte a vida. Entonces yo quiero estar con Él, yo quiero servirlo y seguirle. Entonces tenemos estas promesas, tenemos esperanza en Cristo. Dios no miente, todas sus promesas son, es verdad, es real. Los que están leyendo ahorita el plan de lectura, hemos estado viendo la vida, estamos viendo Israel en Egipto.
Dios dice muchas cosas, dice, endureceré el corazón de Faraón, y eso es lo que sucede. Le dice, vas a ir, vas a hablar, pero él no los va a dejar ir. Y es lo que sucede, todo lo que Dios dijo, o sea, se cumplió. Luego la última plaga le dice, voy a pasar, y el primogénito de los egipcios, tanto el animal, tanto de las familias, van a morir. En Israel no va a pasar en eso, porque realmente hicieron un sacrificio, ya hubo muerte ahí, pero con los egipcios, van a morir, y Dios le dice, haz esto, y Faraón los va a dejar salir. ¿Y qué sucede? Miramos la historia y eso es lo que sucede. Los deja ir tal como Dios habló. Si Dios ha hablado todas estas cosas y hay cosas que vienen en el futuro, también va a pasar. El de tener vida eterna, el que estemos con Él, en el creer en Él, va a pasar. Nos aferramos en sus promesas y tenemos esperanza. Amén. Veamos verso 3 ahora. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. Vemos acá, a su debido tiempo manifestó su palabra. A su debido tiempo Jesús vino a este mundo. No como nosotros realmente hubiéramos querido, muchas veces, sino fue como Dios quería. A su debido tiempo, en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, a su debido tiempo manifestó su palabra. Y luego dice, por medio de la predicación, para que me fuese encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo dice acá en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué es lo que predicaban realmente Pablo, Timoteo, ahora Tito? Pues hablaba el Evangelio de salvación, ya que eso es lo que necesitan realmente todos nosotros los pecadores. A veces pensamos, no, pues si le hacemos algo, realmente su vida va a cambiar, pero no cambia. Lo que cada uno necesitamos es el Evangelio. La gracia de Dios trajo salvación y no condenación. La gracia de Dios es que Él nos da lo que no merecemos. Eso es lo que vino primeramente a nuestra vida, su gracia. No merecíamos que Dios nos buscaba, sin embargo, Él lo hizo. Nos dio misericordia, no nos dio lo que realmente sí merecemos, que es la muerte y el infierno. Y cada día que vivimos, cada mañana son nuevas sus misericordias. Jesús pudo venir como un juez, pero vino como Salvador. Él es nuestro Salvador. ¿Cómo te encontró Jesús cuando vino a tu vida? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Yo no estaba buscando a Dios, pero ahorita la canción que cantamos, Él conoce. Recuerdo que hice oraciones así, porque no tenía sentido. Les contaba que trabajaba de 7 a 11, de la noche. No tenía propósito aún en ello. Tenía mucho dinero y aún estaba como sembrando maíz y aguardando. Dije, pues aquí realmente tengo para, si algo me sucede, tengo dinero. No digo que está malo, pero cuando está tu confianza en ello, se va. Presté ese dinero y ya nunca realmente regresó. Todo lo de un año es como se fue. Entonces, pero no tienes propósito. Y recuerdo que clamaba a Dios, Dios, ¿quién eres tú? No encuentro propósito, no sé qué hacer y cada vez me siento como más oscuro, más lejos, más solo. Y clamaba a Dios y Dios escuchó mi oración. Y esta semana fuimos a Shela y recuerdo varios lugares que realmente le clamé a Dios, Dios, aquí estoy, muéstrame, ¿qué quieres que haga? Ayúdame, por favor.
Y Dios ha hecho eso realmente dentro de mi vida. Me ha mostrado, me ha guiado. ¿Cómo ha sido Jesús realmente contigo? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Hacia dónde vas? O sea, ¿hacia dónde te vas conduciendo? El Señor quiere acercarnos. Él realmente nos busca y quiere que nos acerquemos a Él. Venir a Él, clamar a Dios. Él escucha. Él escucha nuestras lágrimas. Él ve nuestra soledad y quiere transformar nuestra vida. Entonces, ¿a quién más vamos a ir? A Él. Él tiene realmente vida eterna. Entonces vemos el Evangelio, la predicación del Evangelio cambia vidas, transforma vidas. Y el Evangelio, como lo hemos repetido, son buenas noticias de salvación. Pero cuando vas a dar una buena noticia, debes saber la mala noticia. Y la mala noticia es que todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos fallado a la ley de Dios. Todos nosotros. Antes pensaba que yo era una buena persona, que daba dinero, cuando encontraba la calle daba dinero, iba a la iglesia a los domingos, iba a misa a los domingos, servía con el sacerdote. Yo pensaba, yo no he hecho nada realmente malo, yo soy una buena persona. Quizás tú también pienses que tú eres una buena persona, pero cuando ves realmente la palabra de Dios, encuentras varias dificultades y varias cosas que no están bien contigo. Cuando vemos aquí el acrílico, pues ahorita se ve algo rayado, pero cuando le da la luz del sol, se ve todos los rayones, hasta incluso tela de araña y cosas que no vemos. Y eso es así, cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, nos refleja quiénes somos nosotros. La Biblia dice, no mentirás, y a veces mentimos mucho tiempo. La Biblia dice, no robarás, pero estamos robando realmente, muchas veces, quizás internet, quizás un montón de cosas. La Biblia dice que si miramos a una mujer y la codiciamos, ya adulteramos con ella en nuestro corazón. Hacemos muchas cosas que a veces, nada más lo hago y lo tomo como, ya soy buena persona, pero en realidad eso es pecado delante de Dios. La Biblia dice que si me enojo con una persona, ¿qué pasa? Es como si yo ya lo hubiera matado. Jesús vino y trajo y mucho más realmente la ley es como, ¿quién puede alcanzar en ello? ¿Y qué hace? ¿Y qué hizo en mí? Es como, yo no puedo, entonces yo soy un pecador y necesito que alguien me salve porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Y Jesús por eso murió en la cruz. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Nadie de nosotros se puede salvar por sí mismo. Jesús tuvo que venir y morir en la cruz para salvar a todo el mundo. Cuando entendemos esto, Jesús, tú viniste por amor a mí, que a pesar que yo no te seguía y te escupía, y viniste, me buscaste y moriste por mí, aquí estoy y quiero rendirme delante de ti. Es una rendición delante de Dios. Y de esta manera, creyendo en Él, tenemos vida eterna y tenemos seguridad de salvación. Y es por la predicación de la palabra, es por la predicación del Evangelio, es que somos transformados y es que viene vida eterna en nuestra vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues creer en Jesucristo, conocerlo más a Él. ¿Y cómo conocemos más a Jesucristo? A través de su palabra. Te animo a que puedas conocer más de Él. Tal como Pablo decía, Señor, ¿quién eres tú? Y también te animo para que hagas conforme a la voluntad de Dios. No como tú quieres o no como yo quiero, sino realmente como Dios quiere. Él nos compró. Si has creído en Jesucristo, Él te compró y te compró con precio de sangre. Necesitamos servirle a Él. Cada persona, cada uno de nosotros quiere hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer mi propia voluntad, pero cuando nos encontramos con Cristo, encontramos que es su voluntad, su palabra, conocemos quién es Dios, cuál es su voluntad y necesitamos andar en ello. Y el problema muchas veces es nuestro afecto. No queremos hacerlo.
Esa es nuestra naturaleza carnal. No quiero buscar a Dios. Quiero realmente ser yo el Dios realmente de mi vida. Y eso realmente debe de disminuir, tal como decía Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengüe. Eso debe ser así. Debemos hacer la voluntad de Dios, amarlo, conocerlo y hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a amarlo, a conocer y a poder hacer su voluntad. Sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros, solamente nos toca responder bien a su gran amor. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y tratamos esto con Dios? Y le pedimos que nos ayude a conocer más quién es Él, conocer su voluntad, que nos ayude a hacer su voluntad y que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Nuestro Padre, te damos gracias por este tiempo que nos hemos reunido. Gracias por tu palabra, gracias por el amor que vemos en tu palabra hacia nosotros. Gracias porque nos has amado, gracias porque a pesar de que nosotros no te buscábamos, tú nos buscaste y has dado tu vida por nosotros. Gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias por amarnos. Nadie más lo ha hecho como tú lo has hecho. Gracias por las buenas noticias de salvación. Ayúdanos, por favor, a conocerte más quién eres tú. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a glorificarte, a hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Te pido que nos ayudes, por favor. Trabaja en nuestra vida, trabaja en nuestros corazones. Gracias por tu gran amor. ¿Qué más podemos decir sino agradecerte? Gracias por tener misericordia de nosotros. No dar lo que en realidad merecemos, como pueblo de Panajachel, como familia, como individuo. Nos has dado muchas cosas que no merecemos y te damos gracias por ello. Ayúdanos, por favor, abre nuestros ojos, entendimiento y corazón mientras vamos conociéndote a ti a través de tu palabra, mientras vamos conociendo tu gran amor hacia nuestras vidas, y ayúdanos a rendirnos delante de ti. Tú eres Dios, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, tú nos creaste y vamos a llegar al propósito de nuestra vida glorificándote, haciendo tu voluntad. Gracias por este tiempo. Te pido que te glorifiques en medio de nosotros. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios. Ayúdanos en esta semana que tenemos. Ayúdanos a hacer tu voluntad, por favor. Tal como Pablo pedía por los colosenses, te pedimos por nosotros, te pedimos por nuestra familia, te pedimos por nuestro pueblo, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, que podamos andar como es digno a lo que tú nos has llamado. Te pedimos también que nos des el poder para hacer tu voluntad, que seamos fortalecidos, que tengamos esperanza, que sabemos que en esta vida no es nuestro hogar, que vamos hacia ti, que queremos verte, que anhelamos verte, tú que nos has amado y has derramado tu vida por nosotros. Gracias, Padre. Ayúdanos a responder bien, por favor. Y gracias por este tiempo. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.